Uy. Maestra Adriana, ya podemos comenzar. Sí, adelante, pueden comenzar cuando gusten. Ok, maestra. Bueno, ah, voy a cambiarme de cámara y de micrófono y lo primero que les voy a pedir es que me digan si las letras se ven derechas para ustedes y si me alcanzo a escuchar aún estando un tanto lejos. Permítanme un momento. ¿Cómo ven las letras? ¿Ahí las ven derechas? ¿Sí? ¿Pueden responder sí si las ven derechas o Perfecto. las ven al revés? Ok, ok. Muy bien. Entonces, voy a comenzar. Eh, si me salgo cualquier cosa, por favor, activen el micrófono y díganmelo porque les digo, yo voy a estar lejos de la compu, entonces no voy a estar alcanzando, tengo mala vista, no voy a estar alcanzando a leer la conversación. Voy a estar como si estuviera dando nomás la clase ahí y escuchando, esperando a la escucha, estando a la escucha, disculpe, de lo que ustedes me digan. Entonces voy a comenzar. Bueno, yo casi no me voy a ver, probablemente lo importante es que se vea pues el pizarrón. Entonces comenzaré. Recuerden que cualquier cosa, por favor, activen su micrófono y me dicen fuerte porque mi computadora como que no tiene buenos altavoces y no los alcanzo a escuchar bien. El tema que la maestra me pidió que les diera fue oscilador armónico. Eh, y pues bueno, voy a comenzar. Ah, Primero que nada, me gustaría comenzar diciéndoles que en los textos de inglés, bueno, los textos en inglés, la traducción de oscilador armónico suele ser utilizado para aquellos cuerpos cuyo, cuyas fuerzas conservativas a las cuales está atado en cierto sistema de referencia se ven de esta forma. F conservativa igual a menos KX. Tenemos un cuerpo físico, un cierto sistema de referencia, S, y respecto a ese sistema de referencia, la fuerza conservativa que está actuando sobre el cuerpo durante un intervalo de tiempo se ve de esta forma. A eso es a lo que generalmente se le llama un cuerpo que está sometido o bueno, un oscilador armónico a secas. Pero debemos aclarar que puede haber fuerzas no conservativas actuando sobre este cuerpo, además de esta conservativa, o sea, fuerzas que no dependen de la posición, para ser muy concretos, como de la velocidad o de otras cuestiones, del tiempo, puede haber fuerzas que dependen del tiempo, y esas fuerzas se tienen que estar sumando a esta y el movimiento que puede resultar al final de cuentas sobre este cuerpo, debido a las fuerzas no conservativas, pues hay una gran variedad, ¿no? O sea, hay una gran variedad de acuerdo a las otras fuerzas que estén actuando sobre él. Habría que sumarlas, ¿no? Todas las que haya. Eh, pero entonces, a secas, oscilador armónico se le llama cuando la parte conservativa es de esta forma, para un cierto sistema de referencia. Una primera anotación que me gustaría hacer, creo que todo va bien, es que recuerden que si bien en cierto sistema de referencia la fuerza conservativa se puede ver de esta forma, si cambiamos de sistema de referencia, por supuesto que esto puede cambiar, ¿no? Vamos a dejar un poco la abstracción porque estoy hablando nomás de que una fuerza conservativa está actuando sobre el cuerpo. Vamos a poner un caso muy concreto, permítanme un momento. Eh, los resortes, cuando no están muy estirados, como un todo, obedecen la ley de Hooke. Y la fuerza con la cual actúan sobre alguno de sus extremos, supongamos que aquí voy a poner mi sistema de referencia, aquí está mi origen, voy a hacer mi diagrama de fuerzas. Espero se dé a entender, esto es un resorte.
Esto es un resorte de constante de Hooke K. Este es un cuerpo de masa M. Si paso esto a mi diagrama de fuerza, suponiendo que es la única fuerza que está actuando y esto está en el vacío, esta fuerza, la fuerza del resorte, se modela cuando el resorte no está muy estirado ni muy contraído, como la fuerza que el resorte ejerce sobre el cuerpo se modela. Este es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo M, del objeto M. Muy importante especificar cuál es nuestro sistema para darnos cuenta de cuáles fuerzas están actuando sobre él. Pues es de esta forma. Para un sistema de referencia en el cual la posición X inicial o X0 es la longitud en reposo del resorte. Entonces, este es un caso concreto en el cual ustedes podrían llegar a observar una fuerza conservativa de esta forma, de la forma lineal en X, poniendo que estamos acotados ahorita solamente sobre un eje en nuestro movimiento. Pero, por ejemplo, si yo moviera mi sistema de referencia, este es mi sistema de referencia S, si yo lo moviera, si lo trasladara, permítanme borrar, a un sistema de referencia S', que está solamente trasladado en la dirección X, si no se nota mucho, una distancia X0, permítame llamarle. Entonces tenemos que utilizar la transformación de coordenadas para ver cómo se describiría la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre nuestro cuerpo M. Ya no sería menos F menos KX, donde X es la posición del objeto este medida respecto a este sistema de referencia. Sino ahora tendríamos que medir esa posición respecto a este sistema de referencia y eso haría que cambiara nuestra forma de expresar esta fuerza. En general, lo único que tenemos que percatarnos es que aquí tenemos nuestra X y esta distancia es X0, entonces este punto del espacio en particular, respecto a este sistema de referencia, esta distancia orientada, pues vendría a ser igual a X menos X0, si no estoy calculando mal, menos K. Donde X ahora, bueno, permítame, discúlpenme. A ver, si estoy midiendo esta posición ahora respecto a este sistema de referencia y le pongo X' a esto, resulta ser que X' es igual, en este caso, a X0 menos X, la distancia desde este sistema de referencia, y despejando X aquí, nos damos cuenta que X' menos X' más X0 es igual a X. Entonces, si nosotros empezáramos a describir la fuerza que ejerce este resorte sobre este cuerpo, pero ahora describiendo la posición del cuerpo respecto a este sistema de referencia primado, con las X primadas, pues nos daríamos cuenta que sustituyendo aquí X, nos damos cuenta que la fuerza del resorte, permítanme un momento, que era menos Kx, ahora se convierte en menos K menos X' más X0. Es decir, en resumen, disculpen, lo que les intento decir es que hay que tener muy, muy en cuenta qué es esta X. De acuerdo al sistema de referencia en el cual estemos describiendo la posición en el eje X del cuerpo, la fuerza que describe el resorte puede cambiar de forma. Aquí en este sistema donde medimos respecto a la coordenada X', pues hay que agregarle una constante X0. Y abriendo, esto queda como menos K más X', eso está un poco raro, menos K por X0. O sea, a grandes rasgos quedaría una constante. Habría que agregarle a esta fuerza una constante. Ahí me salió un signo mal, era un signo que está mal. Pero bueno, espero se haya dado a entender que en este momento, en el análisis que voy a hacer,
Estoy en un sistema de referencia muy particular en el cual puedo describir la fuerza del resorte como simplemente menos kx, donde x es la posición del cuerpo. Muy bien. Uf, perdonen, estoy un poco nervioso. Poniendo que esta fuera la longitud de reposo, esto vendría a ser nuestra x. Ah, muy bien, habiendo dicho eso, pues empecemos por el caso más simple. Permítame, creo que estoy leyendo mensajes. Ok, Sí, creo que no es respecto a mí. Bueno, continuaré. Creo que no tiene que ver conmigo. ya tú. Bueno, ¿tienen alguna duda? Bueno, ah, bueno, eh, antes de continuar con el caso más simple, solo me gustaría tal vez caer un poco en intuición y en darnos cuenta que cuando el resorte, suponiendo que exista nuestro sistema de referencia, es algo esquemático, esta es la coordenada X, este es el origen, se estira, es decir, la posición X del cuerpo es positiva respecto al origen, dense cuenta cómo la fuerza del resorte intuitivamente sobre el cuerpo va hacia aquel lado. Entonces, por eso el menos, la K en general del resorte se define siempre positiva. Entonces, la fuerza del resorte siempre va en dirección opuesta a la posición relativa del cuerpo respecto a este sistema de referencia. Si por el otro lado el resorte está comprimido, la fuerza va hacia este lado, pero la posición respecto al sistema de referencia es a la izquierda, que bajo la convención usual es una posición negativa, ¿no? Respecto al origen. Permítanme, creo que están mandando mensajes. No sé. Ah, ok. No tiene nada que ver conmigo. Disculpen. Recuerden que cualquier duda activen su micrófono y pregúntenmela porque no alcanzo a leer los mensajes yo desde acá. Los voy a estar ignorando. A partir de ahora. Eh, bueno, habiendo dicho un poco el porqué del menos y que siempre se define una K positiva, o sea, en esta fórmula K es estrictamente positiva, bueno, en el peor de los casos, si es igual a cero, pues no hay fuerza. Eh, pues ahora sí pasemos al caso más simple, que es cuando no solamente nuestra pelotita, nuestro objeto puntual en este caso, O, que tiene masa M, no solamente el componente de fuerza conservativa actuando sobre nuestro cuerpo es solo la fuerza del resorte, sino que no hay más fuerzas. Es el caso más simple. Recordemos la segunda ley de Newton, suponiendo que estamos en un sistema de referencia inercial, etcétera, tenemos que la suma de fuerzas sobre nuestro cuerpo, haciendo un diagrama, es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. En este caso, voy a olvidar la notación vectorial porque me referiré siempre a que estamos en el eje X. Supongamos que estamos observando solo el componente X de las fuerzas y el componente X en general del movimiento. Entonces aquí no especificaré que es AX ni FX, pero espero ahora lo sobreentiendan. Esta es nuestra ley de Newton en general, nuestro cuerpo es de masa m, y en este caso, como les dije, era el caso más simple, tenemos fuerzas conservativas, ponemos la fuerza conservativa neta y la fuerza no conservativa, déjenme ponerle NC, y en este caso les estoy diciendo que esta fuerza es igual a cero, el caso más simple,
Y esta fuerza conservativa simplemente es la fuerza del resorte. Entonces tenemos que nuestro cuerpo obedece la siguiente ecuación ya a secas. Ya estamos completamente a secas y es, permítanme borrar, pero vayan al pendiente de las cosas porque no tengo mucho espacio y tengo que estar borrando. La ecuación nos queda MA es igual, este es el caso más simple, chicos, recuerden, menos KX. Es el caso más simple de movimiento armónico. Armónico solamente, recuerden, es que haya una fuerza conservativa de este tipo. Puede haber otras fuerzas y en el caso más simple, no. No hay fuerzas no conservativas. Entonces tenemos esta ecuación. Masa por aceleración es igual a menos KX. Voy a hacer un resumen rápido de lo que estoy diciendo para que se entienda primero la parte física bastante bien, bueno, lo mejor posible, y después ya pasemos a las matemáticas. Voy a borrar, ahí disculpen. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Ya les definí qué es movimiento armónico, qué es un oscilador armónico, disculpen, no movimiento armónico. ¿Qué es un objeto que es un oscilador armónico? Es aquel que está sometido a una fuerza conservativa del tipo menos KX. Esa es la definición. Y ahora les dije, no hay, supónganse una situación en la que nuestro objeto en el tiempo cero está en la posición x0 con la velocidad v0. Imagínense que esto es este caso. Y que la única fuerza actuando sobre el cuerpo es la del resorte. O mejor dicho, la fuerza de tipo conservativo menos KX. Estamos en este caso físico. Siempre que tengan esta situación física, pues se va a reducir a las mismas ecuaciones. Entonces estamos en estas condiciones iniciales, al tiempo t0, estamos en la posición x0, nuestro cuerpo, una velocidad v0 y una fuerza, y la única fuerza actuando sobre él es una fuerza del tipo menos kx. Hacemos nuestra ecuación de Newton. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y como en este caso, nuestra suma de fuerzas es simplemente es una sola fuerza, no hay nada que sumar, pues nos queda la ecuación a la que habíamos llegado antes. Hasta este punto, hay mucha gente que tal vez estará discrepando conmigo, pero nuestro problema físico, nuestra situación física, imagínense, la espero que estén imaginando. Nuestra situación física de tener por ejemplo, vamos a ser muy concretos, yo he hecho este experimento en el laboratorio, no es algo que les venga a inventar, se hace un muelle, se pone un carrito sobre un muelle como un riel, con aire, entonces no hay casi fricción, y lo unes a un resorte. Ese es el experimento. Entonces, si estuviéramos en esa condición y en el tiempo cero nuestra posición inicial es x0, expresada de forma algebraica, y nuestra velocidad inicial es v0, ya que la única fuerza, estamos suponiendo, es esta sería la ecuación que gobierna la evolución temporal de nuestro cuerpo, o sea, cómo se va a estar moviendo a través del tiempo. Si estaba aquí, debido a la fuerza de nuestro resorte, ¿cómo se va a estar moviendo después del tiempo cero? Y suponiendo que antes estaba actuando la misma fuerza, ¿cómo se estaba moviendo antes? También podríamos deducir. Una cosa importante que les quiero decir es que una vez que ustedes han observado la realidad, saben cuáles son sus leyes físicas, tienen claro cuáles son sus variables iniciales de posición y de velocidad y sus leyes de fuerza, y llegan a la ecuación, pues en ese punto, hay mucha gente que odia esta frase, pues ya ustedes ya han resuelto la física del problema. A veces resolver la física de un problema puede ser muchísimo más complejo. Las fuerzas pueden tener formas de expresarse muy horribles, no una forma tan simple como menos kx. Pero en el caso en el que uno ya tiene el cuerpo aislado, ya lo aisló de una forma lógica, si quieren verlo así, sabe qué fuerzas están actuando sobre él, sabe cuál es su posición inicial, su velocidad inicial, etc. Y escribe su ecuación de Newton, recordando siempre hacer su diagrama de cuerpo libre para que no se les quede ninguna fuerza adentro, ninguna fuerza afuera, disculpen. Esto es algo muy importante y ahorita me voy a permitir hacer un
una pequeña acotación en cuanto termine de decir esto. Una de las personas más brillantes que conozco, y disculpen que use ese adjetivo, pero es para que se animen a hacerlo, se hacía diagramas de cuerpo libre sobre los cuerpos que estaba estudiando, ¿no? Sobre el problema. Literalmente lo dibujaba y decía, a ver, ¿qué está interactuando con mi cuerpo en contacto ya a distancia? Permítame un momento, por favor. Estoy dando la clase. Ya regresé, discúlpenme. Tienen que estar seguros quién es su sistema para poder saber sobre qué sistema están utilizando la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es válida sobre cualquier sistema material cerrado. Bueno, me voy a quedar puntual. Sobre cualquier sistema, para ser más simple, cualquier sistema material cerrado, puntual, la segunda ley de Newton es válida, pero tienen que saber cuál es su sistema. He visto muchas veces cuando resuelven problemas los chicos, yo sé que tal vez no es su caso porque ustedes son chicos pues que están en un concurso de olimpiada, que se olvidan de quién es su cuerpo y empiezan a escribir fuerzas que están actuando sobre otros cuerpos porque no tienen bien claro, no aislaron lógicamente quién era su cuerpo. Ahorita voy a hacer una acotación al respecto a eso más profunda, pero bueno, continuemos. Ya en este caso, sí, ya aislé mi cuerpo, aquí le puse nuestra fronterita. Estoy suponiendo que no hay gravedad, que no hay nada, entonces solo hay una fuerza de contacto que es la del resorte, hago mi diagrama de cuerpo libre. Y solo es esa fuerza, entonces no tengo nada más que hacer, ya de contacto no hay nada más y de distancia estoy suponiendo tampoco que hay nada más. Es la única fuerza y escribo mi ecuación y me queda de esta forma. Cuando ya han hecho esa parte, que es la parte física del problema, lo que sigue es simples matemáticas. Bueno, simples entre comillas. Les digo, a veces hacer esta parte física puede ser más compleja, más adelante, pero me alcance el tiempo y todo ocurra bien para resolver un tipo oscilador armónico más complejo, donde hay fuerzas no conservativas. Y la física se puede complicar un poquito más. Y hay situaciones donde se complican muchísimo más, etcétera, ¿no? Pero una vez que ustedes ya llegaron a esto y no han dejado realmente ninguna fuerza real fuera del problema, o sea, realmente esta es la ecuación de su cuerpo, esto ya es matemáticas. Esto es un caso muy simple de lo que se conoce como ecuación diferencial. No quiero entrar mucho en detalles, pero permítanme un poco. La aceleración, recuerden, aquí que es respecto a, es la aceleración en X. Entonces, ustedes saben bien, voy a hacer una notación que, ay Dios, ustedes saben que la velocidad es la variación, ¿cómo lo escribo? Es la variación de la posición con respecto al tiempo, a cómo varía el tiempo, ¿no? Y ustedes saben que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. En un sentido estricto, yo sé que tal vez ustedes no están manejando en este momento cálculo, hasta donde recuerdo no se manejaba mucho ahí. En la ecuación de Newton lo que están apareciendo son aceleraciones instantáneas. De hecho, las cosas instantáneas se usan en la física que ni siquiera se agrega el instantáneo. Más bien a esto se le llama velocidad media, o sea, se agrega un adjetivo extra y eso se llama aceleración media. Entonces, conforme el límite, voy a suponer que ustedes ya están familiarizados un poco con, al menos con la noción intuitiva del límite. Conforme el tiempo tiende a cero, se agarran estas diferencias y se sacan números. Al final de agarrar este límite, si el límite existe, esto va a darte un número para cada tiempo, porque recuerden que esto es una posición para cada tiempo X. X realmente podemos escribirlo algo así como X de t. O sea, estoy diciendo cuál es la posición del cuerpo a cada tiempo. Entonces esta diferencia la puedo calcular a cada tiempo, esta razón, perdón.
Y ya, si puedes agarrar el límite a cada tiempo, con un tiempo fijo, un t cualquiera. Entonces, habiendo dicho eso a grandes rasgos, yo me voy a meter mucho en esto, es solo recordarles que en la ecuación de Newton, nos guste o no, abstracto o no, la aceleración que está intervenida es la aceleración instantánea. Entonces, suponiendo que ustedes ya manejan la intuición de qué es esto, yo me voy a ir solo a la parte matemática y comentarles rápidamente que una forma de denotar la velocidad, ya que es la derivada con la velocidad instantánea, pero recuerden que ya no voy a decir instantánea porque es la que casi siempre se usa. Para que agregar un adjetivo más, tardaría hablando. Se usa una notación, hay varias notaciones, pero una de las que se usa es derivada, así se expresa la derivada. Esto es simplemente una notación, o sea, expresa este concepto. Muy bien. Y por otro lado, la aceleración, ya que es la derivada de la velocidad, lo podríamos poner así. Y ya que la velocidad era la derivada con respecto al tiempo de la posición, se indica una segunda derivada porque derivaste dos veces. Tenías la función original, que era x de t, x, o sea, la posición, una posición para cada tiempo, la derivas y te da una velocidad para cada tiempo, y si vuelves a derivar eso, es a lo que se llama la segunda derivada de la función original, que es x de t, porque ya vas a derivar dos veces. Y la forma de expresarla es así. Permítame un momento. Voy a escribir en más grande. Voy a borrar arriba y voy a estar escribiendo. Esto es simplemente notación, chicos. No les estoy explicando nada más. Es una notación. Es una forma en la que se suelen expresar simbólicamente estos conceptos. A la aceleración. Entonces, desde el sentido... Desde un sentido matemático, una vez que han resuelto la ecuación de Newton, una vez que han escrito sus fuerzas, lo que ustedes tienen que hacer es resolver una adivinanza. Y la adivinanza es, voy a escribir aceleración conforme a esta notación. Muy bien. La adivinanza es, recuerden, a ver, aquí es una cosa importante que quiero aclarar. Oh, en todo momento estamos trabajando con funciones físicas que después abstraemos de forma matemática. Es decir, para cada momento puedo parar el tiempo, entre comillas, un momento, y definir una posición, ¿no? Y luego mido esa posición respecto a un sistema de coordenadas y mido mi momento respecto a un reloj que me da un número real, y al final lo que tengo es una función de reales en reales, una función que a cada número, que a cada tiempo, 4 segundos, no sé, la unidad que esté usando, le estoy asociando una posición. Ya hemos abstraído, o sea, la realidad la hemos abstraído a tal punto debido a que hemos sido capaces de medir, ¿no? O sea, no tenemos que parar el tiempo, ya no estamos hablando de cosas en el espacio. Una vez que entendemos y definimos qué es esta cosa, pues ya estamos hablando solamente de números. Números que tienen una correspondencia con el espacio, con la realidad y con el espacio, por supuesto. Pero esto ya es un número. Este es el número que me indica mi momento, a cuánto está de mi momento inicial, cuando yo lo medí con un reloj. Y este es un número que me indica en qué punto, cuando paré el tiempo, en qué punto físico, si yo voy y mido desde mi origen con una reglita, con una unidad, cuántas veces cabe ahí en medio, me da este número. Ya son puros símbolos, por así decirlo. He abstraído la realidad en una función. Esto es lo que se le llama una función. Porque una función es algo que haga cierto parámetro le está asociando
algo, le estás asociando a través de una regla de correspondencia, a través de algo, otro valor. En este caso, pues es nuestra función posición, ya completamente abstraída, que casi siempre la manejamos solo como X, porque se sobreentiende que es una posición por cada tiempo. Y así lo voy a manejar, no hay ningún problema, pero en varios libros lo van a ver de esta forma, en libros ya más matemáticos, no sé cómo decirlo, ya van a empezar a utilizar esta notación que lo que estoy poniendo ahí es X de T, así se lee, X de T, una posición para cada tiempo. Entonces, permítanme borrar, voy a borrar, habiendo dicho un poco de eso, ya hicimos la física, todo bonito, y a lo que nos reducimos es a un problema matemático. Nuestra pregunta es, las ecuaciones, esto es lo que se llama una ecuación diferencial, porque lo que estamos buscando es, el cuerpo se va a mover de una forma, o sea, una cosa muy importante es, en cierta forma podemos decir que X de T, o sea, cómo se va a mover el cuerpo, pues es, o sea, ya está determinado a partir de la física clásica. La cuestión es que nosotros no sabemos cómo es esta función, solo sabemos que si dejamos pasar el tiempo, ya va a existir, o sea, el cuerpo va a estar en una posición en cada tiempo. Y lo que a mí me gustaría es, de hecho, predecir, o sea, adelantarme a que venga a ser ese momento para poder adivinar en qué posición va a estar el cuerpo y poder utilizar eso de la forma en que me venga en gana, ¿no? Saber dónde está un cuerpo en cierto momento puede ser muy, muy útil para mandar cosas al espacio, por ejemplo. Entonces, esto ya es, o sea, va a ser, hay una función que va a ser, que existe como tal, pero yo no tengo conocimiento de ella, es la cuestión. O sea, el cuerpo se va a mover de una forma, pero yo no sé de qué forma se va a mover. A partir de ese momento en adelante. Entonces, la cuestión está en que, pero, hay un pero, no sé cómo se va a hacer, sé que se va a mover de una forma, eso sí es una afirmación, se va a mover de cierta forma, pero tengo esta ecuación que me revela algo sobre su futuro, porque esta ecuación se obedece para los momentos que aún no han venido a ser, o sea, para el tiempo que aún no ha llegado, el presente, para el futuro, pues, para acabarla de, acabar más simple. Entonces, esta ecuación me da pistas y de hecho me podría servir para saber quién va a venir a hacer esta función. O sea, yo sé que esta función va a ser y va a obedecer esta ecuación, pero podría preguntarme yo, o sea, ok, yo no sé quién es esta función, no ha pasado ese momento, esos momentos, no ha pasado el futuro. Pero sabiendo que va a obedecer esta ecuación, no podría encontrar a lo mejor ciertas funciones, déjenme ponerles x1, x2 de t, ya funciones matemáticas. Habrá, me pregunto yo, hay funciones matemáticas que obedecen esta ecuación y hay funciones que nunca la van a obedecer. Nunca. Por ejemplo, si ustedes si ustedes dijeran x de t, yo adivino que x de t va a ser de la forma, no sé, algo lineal. Vamos a ponerle algo lineal. B por t. Vamos a ponerle algo así. Mi x de t es igual a una constante por t. Supongamos. Entonces, si yo meto esta función aquí, derivo esto dos veces para sacar cuál es la aceleración en cada momento, meto la x de este lado, me voy a dar cuenta que esta igualdad nunca se cumple, esta identidad no se va a cumplir. De hecho, permítanme hacerlo rápido. La primera derivada de esto es la simple v. Y la segunda derivada, no necesitan saber esto, solamente créanme. Y la segunda derivada es 0. Si yo meto la segunda derivada aquí, 0 por m es 0, mientras que de este lado me va a quedar menos k por bt. Permítanme, voy a escribirlo. Yo ya sé que esto es dx dt, y esto es la segunda derivada de x con respecto a t, 0. Entonces la meto, la aceleración va a ser 0 siempre, meto mi posición, menos k por x de t,
o sea, X, pero recuerden que era X de T, una posición para cada tiempo, o aquí está el tiempo, ponen un tiempo, 3 segundos, te va a decir cuál era la posición, ahí está, y pues obviamente esto es 0, y 0, si estas cosas no son distintas de 0, que siempre lo podemos suponer, pues obviamente no es igual a no es igual al número, o sea, esto es para cualquier T, le puedo meter un T particular, 1, por ejemplo, y lo que me va a dar es menos KV, que es una cosa distinta de 0. Entonces, obviamente, esta ecuación, mi ecuación de Newton, no se está cumpliendo para el tiempo igual a 1. Y yo adivinando, diciendo, yo supongo, estoy adivinando que mi cuerpo se va a comportar de esta forma. O sea, su posición va a venir dada por B por T. Pues me estoy dando cuenta que no estaría obedeciendo, si ese fuera el caso, no estaría obedeciendo la ley de Newton que habíamos escrito, porque 0 no es igual a menos K por V y menos a 2, y el tiempo es 3, pues va a darte menos 3KV, etcétera. Entonces no se está cumpliendo para muchos tiempos y por lo tanto esta función, esta forma de moverse, recuerden pensar esto así, le meto un tiempo, 1, o sea, un valor de T, y me está dando qué posición respecto a mi sistema de referencia es. Para el tiempo igual a 1, me da la posición V. Para el tiempo igual a 2, me da la posición 2V respecto a mi sistema de referencia. Vean esto como una variación en el tiempo, intenten imaginarlo. Y pues estoy dándome cuenta que esta forma de proponer que así se va a mover el cuerpo no está funcionando en la ecuación de Newton. Entonces permítanme volver a escribir nuestra ecuación. Era masa por aceleración igual a menos kx. Esta cosa sí la supimos sacar, no necesitamos cálculo, todo es bello y bonito. Y la volví a escribir con una nueva notación porque ayuda a recordar conceptualmente quién es la aceleración, recordar que es la segunda derivada. Entonces, esta era nuestra ecuación y ya me di cuenta que se va a mover los puntos. Bueno, pues resulta, ya no quiero hacerla muy larga, esto, ya me alargué mucho, discúlpenme. Solo déjenme hacer una analogía rápidamente. Ustedes han tenido ecuaciones en sus clases de álgebra sistemas de ecuaciones, espero se note, que ustedes no saben cuál es la solución. O sea, ustedes no saben qué pareja de X y Y al mismo tiempo como números reales metidos a esto cumplen que si yo meto la X que sea y la Y que sea aquí y aquí, me va a dar 0 de ambos. O sea, 0 es igual a realizar esta operación con un cierto valor de X y un cierto valor de Y. Por supuesto, pueden notar que hay muchos hay muchas parejas de estos, o sea, muchos X y Y, o sea, que si metemos aquí adentro, no nos va a dar la igualdad. Yo podría agarrar 1 y 1, ¿qué tal si X fuera 1 y Y fuera 1 y esto me daría 9? Porque a meter X igual a 1 y Y igual a 1. Meto aquí el 1, meto aquí el 1, 4 por 1, pues 4, 5 por 1, 5, esto me da 9. Y aquí digo otra vez, 1 por 7 es 7, 2 por 1 es 2 y aquí me da también 9. Y 9 no es igual a 0. Entonces, un sistema de ecuaciones de lo que ustedes han visto en la escuela, lo que corresponde hacer es una adivinanza. A ustedes les están preguntando, ¿qué pareja de X y Y, cuando yo las meto aquí, me cumplen que de ambos lados te da la identidad? Es decir, te va a dar 0 aquí y aquí también te va a dar 0. Este es un caso particular, por supuesto. Pues, y por supuesto hay métodos, como ustedes conocen, para resolver esto, para encontrar cuáles son las X y Y. Y las que sea que existan, puede ser que existan 2 parejas, puede ser que existan 3, etc. No me voy a meter mucho en esto ahorita. Que mentiras me hacen esto verdad. Es cierto en verdad. Bueno, pues ahí era con pareja de números. Tenía que encontrar una X y una Y que resolvieran esa adivinanza. Ahora, yo tengo una adivinanza que es, ¿qué función? La voy a leer de esta forma porque espero se entienda.
Y la adivinanza es, ya no con números, es una cosa muy importante. Antes, yo solo tenía que, en lo que les puse ahorita en el sistema de ecuaciones, lo que tenía que encontrar era dos números reales que metidos, que haciendo la operación de lado de haciendo del lado derecho se viera con ser igual a los lados izquierdos de ambos. Pero aquí no, aquí lo que estoy buscando es una función, mi incógnita, mi cosa que no sé qué es, pero sé que existe, porque el cuerpo se va a mover de una forma, es una función. Es una cosa que a cada tiempo, que gráfica, ¿no? Es una de las formas de representarlo, donde aquí está el tiempo y aquí está la posición. Un número real simplemente es un punto. Una función es una asociación de que a cada punto de aquí, que a cada número real le estoy dando otro número real acá arriba. A este número real le estoy dando uno acá. A este número real le estoy dando uno acá. A este número real le estoy dando algo acá. Por aquí. Mientras que un número real como solo, pues nada más es un punto aquí. Entonces, mi objeto matemático ya no son simples números, o en este caso pareja de números. Ahora es una función, que espero haya quedado un tanto claro qué es. Pero, pues por supuesto que yo puedo inventarme, dibujar y definir funciones como lo hice una función muy clásica, es esta, b de t. Es una función, para cada tiempo le puedo meter una b particular, póngale usted b igual a 4, le doy varios valores de tiempo y me da una cierta, otro número real distinto. Le estoy asociando a cada número real un número real distinto. Un número real, le estoy asociando un número real. Entonces, por supuesto que yo puedo proponer y definir funciones. Existen funciones. Y por supuesto que me puedo preguntar, si yo metiera esta función aquí, ¿se cumple la adivinanza? Ahora, ¿cuál es la adivinanza? Se las voy a leer de forma... La adivinanza es, ¿qué función es tal que si yo la derivo dos veces y la multiplico por m, el número que me da para cualquier tiempo, o sea, esto es para cualquier tiempo, de este lado es igual a menos k, que es la constante del resorte, por lo que la función originalmente valía en ese tiempo. Es por eso que muchas veces les dije que es mejor mantener la t. Voy a hacer algo muy... Vamos a suponer que para el tiempo igual a 1, mi función x de t estaba en 5. No sé, el número 5. Y la segunda derivada, que supongamos que ya la calculé y que existía, para el tiempo igual a 1, vale 2. Suponiendo que la constante del resorte es 1 y la masa es 1, vamos a irnos a casos muy simples, pues lo que nos queda es, a ver, en el tiempo igual a 1, esta igualdad se cumple. Esto es una igualdad para cada tiempo. Entonces esto es 1 por 2, menos k, les dije que k era 1, más es 1, menos 1 por 5. Entonces 2 es igual a menos 5. Pues obviamente no. Esta función, si existe, voy a borrar. Aquella función que para el tiempo igual a 1 asocia el 5 y la segunda derivada de esa función asocia el 2, no cumple esta ecuación para el tiempo igual a 1. Y esto tiene que estar cumplido para cualquier tiempo, en particular posterior al 0, por ejemplo, que es para el futuro, ¿no? Entendido de esta forma. Y esto no nomás es, ¿qué tal? Si no lo cumple para el t igual a 1, tendríamos que preguntarnos si lo cumple para el t igual a 1.2, al t igual a 1.3, pero algo así, algo que aquí es muy visible ya. Esta ecuación se tiene que cumplir para todo tiempo, y para el tiempo igual a 1 no lo hizo.
Entonces ya esta función, la función, cual sea que haya sido, que al tiempo igual a 1 le asociaba el 5, y a la derivada, segunda derivada de ella, le estaba asociando el 2, o sea, la aceleración valía 2, pues no me cumple esta ecuación para ese tiempo y ya ahí me quedo. Nunca se va a cumplir esta ecuación para todos los tiempos porque para uno no lo hizo. Entonces, fíjense ¿cuál es lo que les quiero dar a entender? Lo que les quiero dar a entender es el nivel por encima que estamos ahora en esta adivinanza. Yo estoy diciendo que esto se va a cumplir para objetos que son funciones y para cualquier tiempo. Aunque para un tiempo no se cumpla, esa función no es solución a esta ecuación. Y lo que les quiero decir es que hay muchas ecuaciones diferenciales. A estas ecuaciones se le llaman diferenciales porque involucran las derivadas de una función. ¿Quién es la incógnita ahora? Funciones. Funciones, arreglos de números. Ya no es tan simple una pareja de números o un solo número. Que son funciones que tienen que cumplir cierta afirmación. Habiendo dicho eso, voy a borrar de este lado, voy a borrar todo. Espero que me hayan entendido un poco, es la nueva adivinanza y como es un poco más, bueno, no solo un poco, bastante más complejo porque estamos hablando de una infinidad de afirmaciones para cada tiempo y que nuestro objeto ya no es un número, sino una función. Sin mencionar que obviamente estamos hablando de un concepto un tanto abstracto como es la derivada, que intuitivamente tenemos que pues es la aceleración en ese momento. Pues habiendo ya entendido cuál es la cuestión, nos preguntamos ya como matemáticos o como físicos, como ustedes gusten, ¿qué funciones x de t en efecto me obedecen esta ecuación para cualquier tiempo? Este símbolo significa para cualquiera, disculpen. Esto significa para cualquiera, para cualquier tiempo. No lo tienen que aprender, solo mala costumbre, discúlpenme. Y hay una cosa muy importante y es, sabemos que existe al menos una función. ¿Cuál función? La forma en la que se va a mover nuestro cuerpo. No, o sea, nosotros sabemos que nuestro cuerpo se va a mover de cierta forma. El problema es que yo tengo incertidumbre, no sé cómo se va a mover, pero sé que va a cumplir esta ley, porque Newton me dijo, es una ley, se cumple siempre. Pero la cuestión es que no sé. Entonces nosotros le damos la vuelta al problema y mejor decimos, ¿y si encontráramos la bolsa de todas las funciones, x1, permítanme, x2, x3 de t, estos son funciones. Si encontráramos el conjunto, como le dicen comúnmente, intuitivamente, de todas las funciones que obedecen esta ecuación, pues una de ellas tiene que ser la forma en la que se va a mover mi cuerpo, porque la forma en la que se va a mover mi cuerpo es una función, por supuesto, existe, no la conozco, pero existe, y va a obedecer esta ecuación. Entonces, si yo tuviera todas las funciones que obedecen esta ecuación, en una de ellas tiene que ser la forma en la que mi cuerpo en efecto se va a mover en un futuro. Entonces, así es, como a grandes rasgos, claro que hay ecuaciones diferenciales mucho más complejas porque aparece la primera entrada, aparecen cosas más complejas. Entonces, un momento, disculpen. Así es como le damos la vuelta. La función de cómo se va a mover el cuerpo existe porque el cuerpo se va a mover de cierta forma. No sé cuál es. Pues, ¿qué hago? Pues veo la ecuación que va a obedecer esa función, esa forma en que se mueve, su movimiento, qué ecuación obedece su movimiento, y encuentro la bolsa de todas las funciones que la cumplen. Y una de ellas tiene que ser la forma en la que mi cuerpo se tiene que mover en un futuro. Entonces, al encontrar esta bolsa, ya estoy resolviendo o acotando mi problema. Y esto ya es un problema puramente matemático, porque encontrar el conjunto de funciones que obedecen ya matemáticamente, ya abstractamente, que obedecen
problema matemático, ya no hay física detrás de ello, en cierta forma. O sea, simplemente es encontrar funciones. Si lo quieren ver de una forma muy simple, yo propongo una función, la meto, ¿se cumple para todo tiempo esta igualdad? Sí, ella es una de esta bolsa. No, pues no era. Claro que en la práctica, la verdad, resolver una ecuación diferencial puede llegar a ser algo bastante complejo. Bastante complejo. Hay muchas técnicas y hay incluso ecuaciones diferenciales que no son resolubles en cierto sentido. O sea, no quiere decir que no existan funciones que la cumplen, solamente que tú no puedes llegar a saber quién es la solución por ningún método matemático hasta el día conocido. O sea, encontrar esta bolsa de, de funciones que obedecen esta ecuación y de las cuales una de ellas es mi X primordial, la forma en la que mi cuerpo se va a mover. Una de está aquí. Bueno, habiendo dicho eso, ay Dios, estoy nervioso. Habiendo dicho eso, habiendo ya hablado un poco del concepto de lo que es una ecuación diferencial, de que una vez que hemos hecho la física, al hacer nuestro diagrama de cuerpo, decir quién es nuestro cuerpo, separarlo abstractamente de todo lo demás y ver qué fuerzas están actuando sobre él, escribir nuestra ley de Newton, llegamos a una ecuación diferencial, eso ya es matemático y les comento que lo que se hace en la práctica es resolver la ecuación diferencial con métodos matemáticos siempre, la ecuación a la que lleguemos, y hay muchas funciones que obedecen esa ecuación, y una de ellas es la forma en la que se va a mover mi cuerpo. Entonces, por eso es que nos interesa resolver esas ecuaciones matemáticas de forma abstracta. Incluso hay matemáticos que no les interesa saber cómo se llegó a esa ecuación, no les interesa la física que hay detrás, no les interesa que esa función, en efecto, es la forma en la que se va a estar moviendo un objeto en la vida real. No les interesa, pero ellos sí encuentran qué cosas cumplen la ecuación en cuestión para todo t. Es esta. Esta es nuestra ecuación. Les recomiendo mucho que lean, por favor, sobre el concepto de función. Es algo que como físicos yo creo que ya están muy familiarizados con respecto a las funciones reales, que podrían llamarse reales. Y lean sobre ese concepto porque es primordial. Y recuerden que es un objeto básico en las matemáticas, un poco más complejo que los números y se trabaja con él en física por todos lados. Y lean también un poco sobre los conceptos de derivación, al menos de una forma intuitiva. Y de una forma intuitiva que entiendan qué es la derivada de una forma intuitiva y que aprendan a calcularla, sobre todo. O sea, no que demuestren que esa es la derivada, pero que aprendan de una forma mnemotécnica, de una forma práctica a calcular derivadas, aunque no sepan cómo se demuestra que en efecto esa es la derivada de una función, ¿no? Hay formas, hay reglitas. Pero sí, eso es de lo que les recomiendo, familiarizarse con el concepto de función, con el concepto de derivada y con calcular de forma práctica, saber calcular de forma práctica, si bien no demostrar la derivada de una cierta función. Muy bien, bueno, ya hablé de la generalidad, de cuál es el problema que estamos enfrentando aquí. Y la cuestión es ahora, vamos al caso concreto que tenemos, esta ecuación, y hay que resolverla. Aquí les voy a ser muy francos, yo creo que para el nivel en el que ustedes se encuentran, va a ser un poco, o sea, aprender a resolver ecuaciones diferenciales toma clases y clases que tienen que tomar, pueden llegar a tomar en la universidad. O sea, hay métodos que se aprenden más rápido, etcétera, etcétera. Pero, o sea, no les quiero mentir, aprender a resolver una ecuación diferencial puede llegar a ser algo complejo. Y muchas veces, esta es una recomendación personal, habrá quienes de ustedes que digan, no, yo quiero demostrarlo. Yo les recomiendo que una vez que lleguen a la ecuación, a esta ecuación, por ejemplo, nuestra ecuación 1, una ecuación diferencial concreta, particular, ya hay libros que les dicen quiénes son la bolsa de funciones, toda la bolsa de funciones, todas las funciones que obedecen esta ecuación.
¿Cómo llegan a este resultado? Les digo, es algo complejo, requiere mucho, puede requerir mucho estudio, pero a ustedes no les interesa, por lo menos en este momento, aprender a resolver ecuaciones diferenciales de forma general. Lo que sí les interesa es saber cuáles son las soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales. Entonces yo en lo particular lo que les recomiendo es, vean qué ecuaciones diferenciales se van a estar enfrentando en el concurso. En general no van a ser complejas. Esta es yo creo la primera ecuación diferencial compleja que se enfrentan. La otra que conocían es la constante, y esa sí la saben integrar. Ahorita les voy a ir a eso. Yo creo que esta es la primera como compleja que dicen, ¿qué? ¿Y a poco estaba haciendo yo esto antes? Sí lo estaban haciendo, nada más que no se dieron cuenta. Y lo que les digo es, no se van a topar en el concurso con demasiadas ecuaciones diferenciales. Con pocas. Memorícense cuáles son y memorícense cuáles son sus soluciones. Esa es mi recomendación. Ya si quieren leer un poco más sobre cómo se demuestra que esas son las soluciones, pues allá ustedes, ¿no? Pueden hacerlo. Pero sí, o sea, a lo que voy es, la demostración requiere mucho tiempo, saber quiénes son solo requiere memorizar. Es simple, es más fácil, y sobre todo es mejor mantener en mente qué están haciendo. Una cosa, recuerden, es que cuando en el libro lean esta ecuación diferencial, así bien, hay libros donde vienen ecuaciones diferenciales, ¿quiénes son sus soluciones? Les van a venir abajo escritas de forma algebraica. Lo que les dan, cualquier expresiones que vienen allá abajo, la derivan dos veces, la multiplican por m, meten de este lado la ecuación original, la función original, la multiplican por menos k, van a tener una identidad, va a ser igual para el número que te sale de aquí y aquí, para cualquier tiempo. Para cualquiera de las soluciones que les van a estar diciendo que son de esta ecuación va a pasar eso. O sea, a lo que voy es, ustedes no pueden conocer, así tan, ahorita propusimos una solución, b por t es igual a x de t. Esto es una función muy simple que conocen, es la del movimiento uniforme, velocidad uniforme. Y la metimos y nos dimos cuenta que para ningún tiempo se cumplía esta igualdad, y pues aunque para uno no se cumpla, pues ya no se cumple la ecuación en general, para todo tiempo, ¿no? Entonces, esta función no pertenece a esta bolsa. Encontrar quiénes son las funciones que resuelven una ecuación diferencial puede ser un problema muy complicado, pero una vez que ya nos dicen quiénes son, o que nosotros proponemos una, digo, yo esta creo que es muy fácil verificar si es o no es. O sea, yo puedo agarrar una función de aquí o de las que ya me dijeron que es solución y meterla aquí y verificar que en efecto cumple esta ecuación diferencial. Lo que no puedo hacer es, ahorita en el nivel que ustedes están, es más complicado, es cómo conocieron quién era esta bolsita, pues. O sea, cómo llegaron a que estas funciones que van a estar aquí, no se las he escrito, en efecto cumplían esta ecuación diferencial. Pues les digo, es complejo, pero sí pueden corroborarlo. Voy a continuar. Estoy un tanto nervioso. Ahorita voy a ir con una parte un poquito más física. Yo sé que esto tal vez les está incomodando, es demasiado matemático. Les recuerdo, lean sobre estos conceptos: función, derivada, no recuerdo cuál otro les había dicho, pero bueno, sobre esos dos conceptos. Y esto viene de un libro, lo que les voy a decir lo pueden encontrar en cualquier libro incluso de los que probablemente estén usando en la Olimpiada, pero hay libros matemáticos y te dice que déjenme reordenar, voy a reordenar un poco esta ecuación, pero la voy a convertir en algo equivalente. Lo único que hice fue pasar el término menos kx al lado izquierdo y luego dividir todo entre m. Y al final me queda esta ecuación diferencial. Recuerden que esto es aceleración. La van a encontrar a veces con esta notación o con esta.
Entonces es aceleración más k entre m por x es igual a 0. Es completamente equivalente. Esto es otra ecuación diferencial equivalente a esta porque todas las soluciones de esta son soluciones de esta y todas las soluciones, funciones de esta son función de esta de acá arriba. Porque simplemente fue un paso algebraico. Por eso son equivalentes. Y esta es la ecuación que generalmente van a encontrar en los libros. Que ya se sabe cuál es su solución. Permítanme un momento para ver si no me estoy confundiendo con algo. No, todo está bien, perfecto. Bueno, creo que esa es la forma más general en la que se la van a escribir en los libros. No sabía si estaba escribiendo esto al revés. Entonces, en resumen, les voy a decir, no me voy a sacar el cómo, pero las soluciones generales de esta ecuación diferencial son así. Bueno, permítanme, muchas veces escribe más simplemente, pero... Más. Ya mucho rollo, tal vez no me entendieron mucho, pero vamos a lo concreto. Todas las funciones, y solo todas las funciones de esta forma, donde A es una constante, y phi es una constante que ustedes pueden variar, o sea, aquí y cualquier valor a phi, y resulta ser que la función que resulta, o sea, x de t igual a esto, vean que no solo es una función, porque pueden darle cualquier valor a y a phi. Entonces no solo es una función, son varias, es un conjunto de funciones que está siendo dado por variar quién es a y phi. Y resulta ser que todas estas funciones, hay veces que se pueden escribir de otra forma, pero bueno, son las únicas, o sea, no hay más. Si hay una función que obedece esta ecuación diferencial, entonces se puede escribir de esta forma, y todas las cosas que se escriben de esta forma obedecen esta ecuación diferencial. Espero me haya dado a entender. O sea, esquemáticamente, esto es todo nuestro conjunto de funciones que cumplen esta ecuación diferencial. Y una cosa muy importante, muy importante, es ¿quién es omega? Omega. Fíjense, se las voy a leer por si no se está dando a entender ahí en el pizarrón. Es A por coseno con el argumento de omega t más phi. Y omega es la raíz cuadrada de k entre m. Es esta constante de aquí, ¿saben? La que había escrito en la ecuación diferencial. Le sacamos raíz y ese valor que nos salga, pues claro que va a depender de quién es la k, quién es la m. Es esta constante que está apareciendo aquí. Ese es todo nuestro conjunto de soluciones de esta ecuación diferencial. Y lo que voy a hacer a continuación es corroborarlo. Oye, Corroborar que algo de esta forma, objeto de solución perdón, diferencial. Sí. ¿podrías repetirme qué es la A? Ok. La A es un número. Es un número que La, ustedes escogen de forma... A ver. Sí, o sea, A y phi A es un número y phi es otro número. Claro que A aquí pues va a estar en unidades de la distancia que estén midiendo, pero al final de cuentas son números que están multiplicando su coseno. Es, por ejemplo, A podría valer 5, pues. Entonces le podrían dar el valor de 5 y a phi le podrían dar el valor de, no sé, pi tercios, suponiendo que el ángulo lo medimos en radianes. ok. Fíjense cómo phi está dentro del argumento. Lo que les estoy diciendo es que
ustedes pueden variar a y a phi como les dé la gana, o sea, eso es lo que comúnmente se le llama, pues sí, es una variable, pero una vez que agarren un valor para a y phi arbitrario, pero lo dejen fijo, ya lo dejan aquí fijo, pero fue arbitrario, lo que agarraron el que ustedes les dio su gana. La función que resulta, porque ya resulta una función, es solución de esta ecuación diferencial, de la ecuación original que queríamos resolverla de nuestro problema. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, sí quedó ¿Quedó clara. clara la pregunta? Poquito. Entonces, espero, o sea, lo que le quiero dar a entender es que esto no es una función del tiempo, hacia secas, no pareciera, porque no sabemos quién es A ni quién es Phi. Sabemos quién es omega, ¿no? Porque se supone que en nuestro problema particular estamos pensando que K ya está fijo y M está fijo. Entonces podríamos calcular quién es omega. Pero aquí no le estoy diciendo quién es A y Phi. Entonces, no se los estoy diciendo porque le podrían dar el valor que ustedes quisieran, pero una vez que agarren dos valores los dejan fijos. Entonces por eso les digo que es un conjunto de funciones. Porque aquí podría ser con A igual a 5 y phi igual a 1, A igual a 6 y phi igual a 1. Te están dando funciones distintas. Porque para tiempos distintos les vas a estar asociando una X distinta porque la multiplicación te va a dar algo distinto. Entonces, por eso es que es más de una función, de hecho es una infinidad, porque para cualquier número de A y cualquier número de phi, una vez que los fijo, me está dando una función diferente. Tenemos una x1, una x2, una x3, dada por esta expresión, donde aquí le puse, no sé, a A igual a 1 y a phi igual a 1. Aquí escogí que esta es esta expresión, pero puse a A igual a 2 y a phi igual a 3. Por ejemplo, aquí no sé, si se dan cuenta es una infinidad de funciones realmente, la que, como se esperaba, una ecuación diferencial en general tiene una infinidad de soluciones. Hay muchas funciones, muchísimas, y ahorita voy a hablar de ese problema, que la pueden solucionar, pueden llegar a solucionar. Entonces aquí les estoy diciendo quiénes son todas ellas. Solo varían A y phi y tienen muchas. Todas ellas son. Entonces lo que voy a hacer a continuación es corroborar que en efecto esta ecuación es solución de esta ecuación diferencial. Lo que voy a tener que hacer es derivar. No es algo que me gustaría mucho hacer en este momento, por obvias razones, porque sé que pues, son personas de preparatoria, etcétera, pero lo voy a hacer solamente para, o sea, lo que les voy a pedir es que me crean que en efecto la derivada de esta función va a ser lo que les voy a decir que es. Eso es lo único que les voy a pedir. Y ya después que les diga, la derivada es esta, créanme eso, tómenlo como verdad, lo vamos a meter aquí y vamos a ver si en efecto eso es igual a cero. Muy bien. Pueden leer en un libro para que vean que no les miento, que la derivada de esa cosa, ahorita voy a derivarla y va a ser lo que les voy a decir. Muy bien, la primera derivada de la función, que es lo que conocemos físicamente como velocidad, es a por ay, menos seno de omega t más phi. Aquellos que ya hayan llevado cálculo pues, podrán verificarme, espero no estar mal en el signo. Los que no, solo créanmelo, hay procedimientos para llegar a saber cuál es la forma de derivar una expresión determinada, una función expresada con una cierta regla algebraica, si quieren verlo así. Y resulta ser que si aplicamos esos procedimientos nos damos cuenta, perdón, me faltó un omega aquí. Nos damos cuenta que derivando esta función, suponiendo una A y una phi fija, con A y phi fija, la derivamos y llegamos a esta expresión. Menos A por omega por seno de omega t más phi. Muy bien, voy a continuar. Si vuelvo a derivar la velocidad para tener la aceleración, aplico las reglas que yo me sé porque ya llevé cálculo, bastantes cálculos, a esta función de aquí. Yo ya sé cómo se deriva de forma práctica. Y resulta que se llega a que la derivada es
es menos A por omega cuadrada por coseno de omega t más phi. Rápidamente, no me voy a meter mucho. Lo que hice aquí, aquellos que sepan cálculo, es A es una constante, no se deriva cuando está multiplicando. Y lo único que estoy derivando realmente es el coseno, que es el que está variando con respecto al tiempo. Y la derivada del coseno es menos seno. Pero aquí, como no es coseno de t, sino es coseno de omega t, te saca como multiplicando esta omega. Por eso aquí en la derivada de la posición, que es la velocidad, me dio menos a omega seno de omega t más phi. Aquí de nuevo, a por omega ahora es una constante, menos a omega es una constante. Lo que realmente estoy derivando, porque en el caso de los que les digo, aquí no le presten mucha atención los que no saben cómo derivar, es el seno, y en la derivada de seno es coseno. Pero como no es el seno simple, no es el seno de t, sino es seno de omega t, al derivar tengo que sacar otra vez la constante multiplicativa. Entonces me sale otra omega. Entonces por eso al final queda menos a omega cuadrada coseno de omega t más phi. Les digo, no, háganme caso, créanme que es así, no se los voy a demostrar. Tampoco tienen que saberlo del todo. Yo creo que en este momento no sé, tendría que preguntar a la maestra qué tanto tienen que estar manejando cálculos ya a estas alturas, no sé la verdad, no creo que tengan que estarlo haciendo, pero lo que les pido es que me crean que este es el valor de la aceleración. Ahora me voy a permitir ya unir esto, lo voy a escribir porque estoy ocupando mucho espacio. Voy a dejar la velocidad afuera porque en mi ecuación diferencial no aparecía la velocidad, solo aparecía la aceleración. Y la posición. Ya lo que tenía aquí debajo lo estoy escribiendo aquí nada más para tener espacio. Es todo lo que estoy haciendo. Muy bien. Ahora recordemos que nuestra ecuación diferencial, ¿quién era? Cuando pasamos las cosas de un lado y igualamos a cero, era segunda derivada con respecto al tiempo más k entre m por x es igual a cero. Esa era la ecuación que teníamos. Espero la tengan anotada, esa fue la que llegamos. Recuerden que pasamos el menos kx de este lado y luego dividimos entre m. Muy bien. Entonces vamos a sustituir x, que es aquí está, y vamos a sustituir la aceleración, la segunda derivada, que aquí está. Lo vamos a meter. Más k entre m por x. Ya metí la aceleración, aquí la tenemos, es igual a esto, a menos a omega cuadrada coseno de omega t más phi. Y la posición es a coseno de omega t más phi. Entonces la voy a meter también. Y se supone, lo que me está afirmando la ecuación diferencial es, a ver, dime quién son aquellas funciones cuya segunda derivada más k entre m por x, por la función original, es igual a cero para todo t. Recuerden que estamos hablando de una función, entonces podemos variar un parámetro real. Un número, podemos variar un número. Entonces, tenemos un número por cada número que le metamos. Y dice que da el caso que cuando lo sumas es igual a cero. Vamos a ver si en efecto estas cosas que yo les dije que son las soluciones, hay que verificar. Lo único que estoy haciendo es verificar. Saber quiénes son, se lo tienen que memorizar o aprender a resolver la ecuación con algún método. Que ahorita voy a eso. Entonces ustedes podrán decirme rápidamente, aquí tengo menos a omega cuadrada coseno de omega t más phi, y aquí tengo más a por k entre m coseno de omega t más phi. ¿Cuál es la única forma que se sume esto y me dé cero para toda t? Porque esto sigue siendo una función. Habría que meter quién es t, un valor específico de t,
un valor específico de t. Recuerden que A y phi están fijas, no sé qué valores les habrán dado, pero están fijas, o sea, no sé, eran 3 y 2. Ya meteríamos todo y nos daría un número para cada t. Cuando metiéramos cuánto vale A, cuánto vale t, cuánto vale phi, que ya les digo que son fijas pero arbitrarias, podría encontrar cuánto vale esta suma para cualquier t, porque después de todo sigue siendo una función. Suma de funciones es una función. Sigue siendo una función. Uy, qué cansado puede llegar a ser. Discúlpenme. Entonces aquí va el punto importante. Yo les dije que A y phi ustedes las podían escoger como ustedes quisieran, y aún así esta cosa era una solución, era una función que dependía solo del tiempo y que era solución de esta ecuación diferencial, pero les dije que omega no la podían escoger como ustedes quisieran. Omega tenía que valer algo. Y les dije que omega era igual a la raíz de k entre m. Entonces, si yo meto quién es omega aquí, elevando al cuadrado, me da que omega cuadrada es k entre m. Omega siempre fue esto. Lo dejé como un símbolo, pero omega se define de esta forma. O sea, yo tengo que calcular. Ya tengo un resorte dado, tengo una masa dada, entonces tengo mi constante, tengo dos números, saco la razón, saco la raíz cuadrada y mi omega ya es un número. Una vez que ya digo cuál es el resorte y cuál es la masa. Esto ya estaba fijo, o sea, omega lo defino de esta forma, ese es el número que tendría que meter aquí adentro. Entonces ya luego al cuadrado, y por eso es que es k entre m, coseno de omega t más phi más a k entre m coseno de omega t más phi. Y como podrán notar, aquí nomás invertí esto de aquí, pues esto es cero. Esto es cero porque son exactamente la misma expresión, nada más que con signo contrario. Aquí está con más y aquí está con menos. Voy a borrar. Se borro, voy a borrar aquí. Recuerden que solo estoy sustituyendo en mi ecuación lo que les dije que era solución para ver si en efecto es solución. Y pues sí, resulta ser que esto es cero. Y es cero para toda t, porque tengo la misma expresión, solamente con signo contrario, y pues para cualquier t que le meta, esto va a ser un número y este va a ser su negativo. Entonces lo sumo, me va a dar cero, y si en efecto es cero para toda t. Para toda t. Entonces hemos corroborado que en efecto estas cosas son solución de esa ecuación diferencial. Claro que me tuvieron que creer muchas cosas, ¿no? Como que esto era la derivada, etcétera, etcétera. Voy a borrar. Oh. Muy bien. Voy a ir a un problema primero y luego... Ya sé, ya saben, le voy a escribir aquí de nuevo quién es omega. Omega es raíz de k entre m. Una forma, no sé cómo decirlo, una forma de recordar fácilmente, o sea, recordar quién es la solución de un oscilador armónico simple, cuando solamente la fuerza es menos kx, se le llama simple. Es recordar que es A por el coseno, es algo armónico, de hecho por eso se llama armónico. A estas cosas, al coseno y al seno, se les suele llamar funciones armónicas es un término genérico para las dos, armónicas, funciones armónicas, por eso es que en general es una forma de pensar que por eso se le hereda el nombre y se le llama oscilador armónico a este problema, ¿no? Porque las soluciones son movimientos oscilatorios armónicos, o sea, cosenoidales. La cosa se va a estar moviendo así. Y no solo va a estar oscilando de un lado al otro, sino con el ritmo de un coseno o de un seno, como lo quieran ver. Bueno, ya corroboramos que en efecto son soluciones de la ecuación diferencial. Una forma rápida de recordarlo es que simplemente es un coseno, donde aquí hay un argumento que se tiene que sumar,
y donde afuera hay una constante que está multiplicando, pero que tienen un omega, que es una velocidad angular, multiplicando por el tiempo. Entonces, una forma muy rápida de recordar quién era omega en el oscilador armónico, es describen su ecuación, rápidamente su ecuación, que era m por a igual a menos k por x, la pasan de este lado y les queda ma más kx igual a 0, dividen entre m, por ejemplo, voy a decir, voy a adivinar, ¿no? Divido entre m, pues. Y piensen en las unidades de esto. Como esto es una velocidad angular, tiene que tener unidades de 1 entre t, para que al multiplicar me dé un simple número, para que al multiplicar tiempo en segundos, esto esté entre segundos y me dé un número sin unidades. El argumento de un coseno siempre tiene que ser un número sin unidades. Bueno, adimensional, disculpen, es un concepto un poquito difícil. O sea, no puede tener metros, no puede ser segundos el argumento de un ángulo. Tiene que ser una medida de ángulos, radianes, lo que ustedes gusten. Pero aquí por eso el tiempo pues tiene que estar en una unidad. Entonces me tiene que desaparecer la unidad del tiempo con esta omega. Es por eso que la omega tiene que tener dimensión de 1 entre t. Y lo único que tienen que ver es hacer un análisis dimensional en la ecuación original. ¿Cuál, si no se acuerdan si era k entre m o era m entre k, vean cuál tiene unidades de 1 entre t. Bueno, cuál tiene unidades de 1 entre t cuadrada, de hecho, va a ser el caso. Si analizan, van a llegar a la conclusión de que las unidades de k entre m, métanse a hacer un análisis dimensional que espero sepan hacer, van a ser 1 entre t cuadrada. Porque recuerden que la aceleración es distancia entre tiempo al cuadrado. Y esto es distancia. Entonces lo que necesito es un tiempo al cuadrado, 1 entre tiempo al cuadrado aquí para que esté sumando las cosas de la misma dimensión. Pues por eso puedo rápidamente ver que k entre m tiene que tener dimensiones de 1 entre t al cuadrado. Por el contrario, m entre k tiene dimensiones de t al cuadrado. Rápidamente puedo verificar entonces que la raíz de k entre m tiene dimensiones de 1 entre t, que es lo que requería para que fuera una velocidad angular. Es una forma rápida, si alguna vez se les olvida si es k entre m o m entre k, raíz de eso, la velocidad angular en un movimiento armónico simple, pueden recordarlo simplemente con un análisis dimensional, viendo cuál es la que tiene unidades de 1 entre t, 1 entre tiempo. Bueno, habiendo dicho un consejo rápido que les doy, porque a veces nos olvida, no tenemos memoria perfecta, pero pues rápidamente lo podemos recordar quién es. Voy a ir a un problema y es, bueno, permítanme. Primero, lo que les quiero mostrar antes de pasar al problema específico es demostrarles que ustedes ya habían resuelto una ecuación diferencial antes. Habían resuelto la ecuación diferencial de el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento sin aceleración. Y ustedes ya han hecho eso y lo único que quiero demostrarles es que quiero que lo vean desde la perspectiva que ahorita les dije. Es lo único que, rápidamente. En el movimiento donde no hay fuerzas, o sea, sin aceleración, o la suma de fuerzas es cero, tenemos que cero es igual a m por aceleración. La suma de fuerzas igual a cero, y eso es igual a masa por aceleración, y ya sabemos que una forma de expresar la aceleración es la segunda derivada de la posición. Si se lee, segunda de la posición. Entonces les voy a preguntar, esto es esto es primera ley de Newton. Aquí rápidamente podrían ustedes decir, bueno, si estoy en un sistema inercial, no hay fuerzas, entonces el cuerpo se mueve uniformemente, rectilíneamente uniforme, se va a mover el cuerpo, con velocidad constante y en la misma dirección y sentido. Pues sí, es la solución, usando la primera ley de Newton, pero también podríamos verificar que la segunda ley de Newton nos dice lo mismo. Y ahí es lo que pienso hacer aquí rápidamente. Resulta ser, chicos, que como tenemos que cero
cero es igual a masa por la segunda derivada de una... ¿Cuál es nuestra adivinanza aquí? Es 0 es igual a masa por la segunda derivada de mi función posición. Para todo t se tiene que cumplir esto. Entonces, de hecho, puedo quitarle la masa. La masa me viene, divido entre masa y solo me queda que 0 es igual, si divido entre masa, 0 entre cualquier número es 0. Y me va a quedar que 0 es igual a la segunda derivada de mi función posición. O sea, a la aceleración, si quieren verlo también así. No quiero que den saltos conceptuales tan grandes, discúlpenme. Hace tiempo que no doy clase. No doy una asesoría o algo así. Que sabemos que matemáticamente corresponde a esto. Entonces, si no hay aceleración, recordemos de forma muy intuitiva, ¿qué quiere decir? La aceleración es la variación de la velocidad. Y si la aceleración es 0, pues mi velocidad era constante. Mi velocidad era constante. Aquí ya hemos inferido que la velocidad era constante. La velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo, era constante. Una constante que voy a llamar V0. Y esto es para cualquier t. Aquí lo estoy diciendo que es, agarro el momento con tiempo igual a 3 y la velocidad vale V0. Agarro el momento con tiempo igual a 4 y lo que le estoy asociando es la velocidad igual a V0, porque aquí no me está apareciendo el... Aquí, en esta regla de correspondencia, no me está apareciendo el t para nada. Entonces le estoy diciendo que para cualquier tiempo le estoy asociando el mismo número, V0. Recuerden que esta ecuación de arriba se tiene que cumplir para cualquier t, o sea, la aceleración en cualquier momento, en cualquier instante, es 0. Y como podrán razonar intuitivamente, pues resulta ser que la velocidad tiene que ser constante, porque no hay variación en la velocidad instantánea nunca. Se puede demostrar de forma matemática también ese razonamiento, entre comillas, no tan formal. Pero lo que sí les quiero decir rápidamente es que resulta ser que las únicas, si tenemos, recuerden que esto es aceleración y la aceleración también es igual, aparte de ser la segunda derivada de la posición, pues es la primera derivada de la velocidad. Esto es la primera derivada de la velocidad. Entonces resulta que si tú tienes una función, que es la aceleración en este caso, que es derivada de otra, mejor dicho, si tienes una función que es la velocidad y su derivada, en este caso la aceleración, es 0, la función es constante. Ese es un resultado matemático. La única función cuya derivada es 0 es la constante. Cualquier constante. 4, 3, 2. O sea, le estoy asociando a todos los números el 2. Es una línea así. O el 1. A todos estos números le estoy asociando la misma altura. Entonces, más allá de intuitivamente, podemos usar ese resultado matemático de que si tenemos que la derivada de una función es 0, pues la función era constante. En este caso, la aceleración era la derivada de la velocidad y por lo tanto la velocidad es constante, usando ese teorema. Ahora, a mí no me interesa mucho, bueno, entre comillas, no solo me interesa saber la velocidad, yo quiero saber al final cómo se van a ver las cosas, cuál es la función posición. Pero yo ya sé que sea como haya sido, mi velocidad vale una tal, tiene un cierto valor, mi velocidad en todo el movimiento, pero es constante. Ese valor es constante, la velocidad vale. Pero ¿cuánto vale mi X entonces? O sea, a lo que mi pregunta es, ¿ya sé cuánto vale la velocidad en todo momento? Es V0, pero ¿cuánto vale mi función posición? Y resulta ser, esto es una nueva ecuación diferencial. Ustedes ya resolvieron esta ecuación diferencial diciendo la velocidad es constante, pero no me la han resuelto todavía para la posición. Recuerden que dado un movimiento, chicos, o sea, es un movimiento dado una x de t, ustedes pueden calcular la velocidad, la aceleración, etcétera. Entonces realmente como que de aquí partimos para saber, o sea, una vez que ya se sabe cómo se mueve el objeto, ya tiene una velocidad.
ya tiene una aceleración. Pero lo primero es que se mueva de cierta forma. Entonces a mí lo que me interesa principalmente, muchas veces, es sacar esto. ¿Quién es la x de t? Y la conclusión que he llegado aquí rápidamente es que el objeto tiene velocidad constante, es decir, que la derivada de su posición, o sea, cómo cambia la posición instantáneamente en cada momento, entonces para todo tiempo, vale una misma v0. Y ahora es cuánto valía entonces x de t, la pregunta. Y pues la respuesta es que este es otro resultado matemático. Y esto lo pueden ver intuitivamente. Si yo tengo un movimiento en el cual ya sé que mi movimiento tiene una velocidad constante, eso ya lo deduje de la ecuación original. Si yo tengo un movimiento que tiene una velocidad constante, entonces la velocidad es, después de todo, una forma conceptual, es la variación de la posición con respecto al tiempo. Entonces, de manera un tanto intuitiva podemos deducir que simplemente la posición va a ser v0 por t más una cierta posición inicial. Me voy a permitir borrar arriba. Entonces, más allá de si siguieron el razonamiento intuitivo o si siguieron el razonamiento diagonal matemático de usando teoremas matemáticos, dije que no, le dije que es verdad. Si una función tiene derivada cero, entonces es constante. Si una función tiene valor constante y es una derivada de algo, la función original era una línea recta trasladada, o sea, es de esta forma. Más allá de si usaron el razonamiento matemático o el intuitivo, de si un movimiento tiene una aceleración cero, pues tiene cero variación de velocidad, entonces la velocidad es constante. Y si un movimiento tiene una velocidad constante, pues el movimiento simplemente es el cambio del movimiento, el cambio de posición simplemente es v por t y pues le sumo la posición inicial para tener cuál es la posición en ese tiempo. Cual sea que los dos razonamientos quieran seguir, solamente me gustaría que siguieran el hecho de que matemáticamente esto se puede resolver sin seguir esa intuición, diciendo, a ver, ¿cuál es la función cuya segunda derivada es cero? Y resulta ser que todas las funciones, y solo esas funciones de esta forma, solo las funciones de esta forma, son funciones que cumplen que su segunda derivada es cero. Las funciones de la forma b0 por t más una cierta constante. Entonces, más allá si el problema lo resolvieron de una forma intuitiva o menos formal, no sé cómo quieran decirlo, menos matemática, ustedes ya habían resuelto una ecuación diferencial, habían encontrado funciones, porque vean cómo esto es, y te doy cuál es la posición para cada tiempo. Y no voy a seguir ni el razonamiento intuitivo ni el razonamiento matemático tampoco, pero también el otro problema que ustedes ya han resuelto y que saben resolver muy bien y que seguramente se los han demostrado de alguna forma intuitiva, con velocidades promedio, etcétera, es si tenemos una fuerza constante en el tiempo, una fuerza constante, déjenme ponerle F0, y esto es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tipo de movimiento voy a tener? Es la pregunta. Estoy resolviendo ahora el problema. Este problema es cuando la fuerza vale cero. Estamos concluyendo la primera ley de Newton. El movimiento es es de velocidad uniforme. Aquí está. Esto es un movimiento de velocidad uniforme, véanlo, tiene una velocidad constante. Y ahora la pregunta les hago es, ¿qué pasa cuando hay una fuerza constante? ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Porque esto es una ecuación diferencial. Recuerden que esta es la forma matemática de expresar la aceleración. Pues resulta, les digo, no lo voy a demostrar ni intuitiva ni formalmente, pero se demuestra, se puede demostrar, o sea, existe. Y ya que tenemos una fuerza constante, esta ecuación diferencial lo que nos está diciendo al final es que tenemos una aceleración constante. Fuerza constante, aceleración constante. Y cuando hay un movimiento cuya segunda derivada es
una constante, resulta ser que la x de t general que obedece a esa ecuación diferencial, esta ecuación diferencial derivada es igual a una constante, f de 0 entre m, en este caso, pues resulta ser que son funciones de esta forma. Permítanme. Pero alcancen a ver, tiene tres términos. Es un movimiento uniformemente acelerado, aceleración constante, y pues ustedes ya saben cuál es la solución general de ese movimiento, parabólico, con t cuadrado. Es f0 entre m, esto es simplemente a, es la aceleración constante, por t cuadrada entre 2 más b0 por t más la posición inicial. Entonces les digo, esto se puede, o sea, lo que les estoy diciendo es, estas funciones, todas estas funciones, si ustedes en efecto derivan dos veces y la meten aquí, se va a dar cuenta que esto es exactamente f0 entre m. Se darían cuenta de eso. Entonces realmente ustedes ya han resuelto dos ecuaciones diferenciales en el pasado, sea como sea que lo hayan hecho. Intuitivamente, sin darse cuenta. Esta A casi siempre es la G. Ustedes conocen este problema con la aceleración constante, que es igual a G. O sea, la aceleración gravitacional. Lo han hecho al cansancio, ¿no? G t cuadrada entre 2 más b0 por t más x0. Nada más, antes de pasar al siguiente punto, quisiera que se dieran cuenta de algo. Voy a escribir cómo ya han resuelto antes dos ecuaciones diferenciales y cuáles son las soluciones de ello. Así en resumen. Esta es solución para fuerzas igual a 0 y esta es solución para fuerzas constantes. Fuerza igual a F0. Dígame, maestro. Hola Kevin, ¿cómo están todos? ¿Cómo van estas 2 horas de presentación? Como no los vemos, no sabemos qué cara tienen, si están asustados, si están contentos, si le van entendiendo. Entonces los invitamos a que ahora sí que destapen el micrófono y hagan las preguntas que ameriten para que puedan entenderle y no se vaya Kevin así de seguidito y piense que todos lo están comprendiendo al 100%. Eso por un lado. Luego me han escrito algunas personas diciéndome que algunos hicieron compromisos de trabajo, que están ayudando a su familia, entonces de repente no resulta tan sencillo reunirnos todos los días a la misma hora. Vamos a estar tratando de grabar las presentaciones. Vamos a probar a ver si es posible primero. Estamos intentándolo con en un inicio. Y por otro lado, pues la sesión de mañana la vamos a cambiar de hora. La sesión de mañana va a ser de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Me imagino que tenemos la misma hora en Juárez y Chihuahua y aquí son 10 para las 7. ¿Estoy en lo correcto, Kevin? ¿10 para las qué dijo, maestra? ¿Sí son 10 para las 7? Sí, así es. Ah, muy bien. Entonces sí tenemos la misma hora. Entonces nos veríamos a las 11 de la mañana, tiempo de Juárez, tiempo de Chihuahua, y terminaríamos a las 2 de la tarde por el día de mañana. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de que esto vaya siendo un poquito más ágil. Participen, por favor, que se vea su participación. Hay una gran ventaja en tener el entrenamiento de esta forma. Ahorita, por ejemplo, yo me he tenido que trasladar por algunos compromisos de un lado para otro y no he perdido la conexión, he estado conectada con ustedes. Entonces, pues, cualquier duda, hágansela saber a Kevin o también estamos aquí para A ver, servirlos. sí, tenemos un descanso, chicos. Pregúntenme, aquí me vengo a la cámara principal. Habrán Bueno, los que tengan alguna duda. yo me Háganme críticas también si no quieren. dudas, por favor. Yo tengo una duda. Digan su nombre, porque acuérdense que siempre, inmediatamente Ah, cuando empiezan el nombre. Luis Payán, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, en movimiento armónico simple, llegaron a la posición respecto a un tiempo
como la Ujú. amplitud por el coseno de algo. Pero porque en Omega G más algunos, I. ajá, porque en algunas otras fuentes lo ponen como amplitud por seno. Ok, ok, esa es una buena pregunta. Que más o menos dije que había otras formas en medio de escribir la función, pero nadie me dijo. Lo que resulta, hay una identidad trigonométrica, chicos. No sé, ahorita no me las voy a recordar perfectamente, pero resulta que coseno de phi más pi medios, si no mal recuerdo, a ver, no sé si es más o menos, o sea, coseno de phi más pi medios, o sea, 90 grados, es igual al seno de phi, algo así. No sé si era más o menos, no recuerdo en este momento. Entonces, si ustedes tienen, voy a escribirlo, espérame tantito, voy a escribirlo, creo que si lo escribo igual resulta ser mejor. Eh, Coseno de phi es igual, déjeme, como no quiero decir mentiras, déjeme recordar si es más o menos. Es más. Y es menos, según yo es menos. Coseno de phi, cualquier ángulo, menos pi medios, es decir, 90 grados. Recuerda la unidad en la que esté midiendo, vean eso, es igual a seno de phi. Entonces, noten ustedes, si nuestro phi, o vamos a escribir esto de otra forma también, es mejor, más simple, mejor. Seno de phi, coseno de phi, perdón, nomás voy a pasar el, pues si aquí resto pi medios, pues lo sumo adentro y acá lo sumo también. Existe esta identidad trigonométrica. La cuestión es que existe esta identidad trigonométrica, coseno de phi para cualquier ángulo es igual a seno de phi más pi medios. Entonces, si nosotros teníamos coseno de omega t más, déjenme ponerle alfa. Ahora, es nuestra phi cero de ahorita, pero para no confundirla con esta, aquí le voy a poner alfa. Es una constante, un ángulo constante dentro. Se le llama fase inicial. Por A, esa era nuestra solución, ese era nuestro movimiento armónico, pero este es un ángulo dado para cada tiempo. Si se fijan, ¿sí me van a entender? Omega t más alfa es un ángulo, es una phi para cierto tiempo. O sea, le pongo un t igual a 2 y aquí me va a dar un número, una phi. Entonces yo sé que ese coseno de ese número pues es igual al seno de ese número más pi medios. Entonces yo puedo usar esa identidad la A, pues tengo que seguir multiplicando, pero en vez de calcular el coseno de esta phi, calculo el seno de la phi de aquí, más pi medios, que se supone que el coseno, si yo saco mi calculadora y le pongo coseno de un número, y luego le pongo el seno de ese número más pi medios, me va a dar el mismo médico número. Entonces, lo que hago es, sustituyo este coseno por este seno, pero de ese phi trasladado más pi medios, sumándole. Entonces le pongo seno de omega t más alfa más pi medios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy a borrar. Permítanme, es que no tengo mucho espacio, chicos. Discúlpenme, no tengo un pizarrón grande. Ah, fíjense cómo he usado solo una identidad. Solo usé una identidad. Que es válida para todo ángulo y en este caso para cualquier tiempo, porque para cualquier tiempo tenemos un ángulo. Entonces lo que tenemos al final es que a coseno de omega t más alfa, que era nuestra solución general del movimiento armónico, es igual a seno de omega t más alfa más pi medios. Solo estoy utilizando esa identidad. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero es que en los libros, podrían decirme que en los libros, a ver, lo voy a escribir abajo porque creo que se ve entrecortado. O sea, esto es igual a seno de omega t más alfa, ese era nuestro phi inicial, y le tengo que sumar pi medios. Me dirán, pero en los libros nunca veo este pi medios. Lo que hacen es que a esta alfa y a esta pi medios, pues la definen como una alfa nueva. Es un número al final de cuentas. Entonces, al final, otra forma de encontrar la solución general, o sea, otra forma de escribir todas las funciones que son soluciones a la ecuación del oscilador armónico simple, es A por seno
de omega t más alfa prima. Déjenme ponerle otro número, que resulta ser alfa más pi medios, donde el alfa era el alfa anterior. Entonces, por eso que se pueden escribir de las dos formas. Y aquí ya nomás, pues ya saben cuál es la relación entre alfa y alfa prima. La A sigue siendo la misma, como pueden notar. Y aquí tendrían que meter cualquier valor de A y cualquier valor de A', y aún así cualquier función como esta es solución del oscilador armónico simple, o sea, de la ecuación que pusimos. Si le lleváramos dos veces, pues es que es lo mismo, es la misma función. O sea, lo que quiero que entiendan es que si yo le meto un número, le meto un número a esto y un número a esto dado, o sea, calculo todo, me está dando los mismos números. Y aquí meto t igual a 1 y aquí me da 4, le meto t igual a 1 y aquí alfa la entiendo como alfa más pi medios, aquí también me va a dar 4. O sea, para el mismo t me están entregando los mismos números, es la misma función, solo que escrita de forma distinta, de una forma algebraica distinta, siguiendo funciones algebraicas o reglas algebraicas distintas, pero son la misma función. Y de hecho, antes de que me digan si quedó, bueno, ¿quedó clara la pregunta? ¿Quedó clara? Porque a veces la escriben, ¿sí? Solo están usando una identidad trigonométrica, solo están usando que a veces las funciones se pueden escribir de otra forma. Sí, bueno, esperando que no haya alguien más una duda respecto a esto que acabo de decir, porque voy a decir otra cosita más para regresar a la sección de dudas, pero otra cosita más respecto a esto. ¿Una duda más? ¿Alguien? ¿No? Ok. Respecto a esto que acabo de decir. Voy a continuar entonces. Otra forma de encontrarla, además de A por coseno de omega t más la fase inicial, o A por seno de omega t más la fase inicial, que recuerden que no va a ser la misma fase. Eso es una cosa importante, chicos. O sea, pueden escribir el x de t con coseno o con seno, pero entiendan que la fase inicial, esta alfa, va a ser un número distinto. Por eso es que al final les está dando para cada t el mismo número. Por eso es que al final es la misma función. Pero otra forma de escribir funciones de este tipo, no lo voy a demostrar eso porque es un poco más largo, pero resulta ser que otra forma en la que se las van a encontrar, a ver, resulta, chicos, que coseno de omega t más alfa se puede demostrar que es igual, y a ver si no me equivoco, a una A1 por coseno de omega t más a un B1 por seno de omega t. O sea, para cualquier t existe una A1 y una B1 dada una alfa aquí inicial, tal que si yo meto para cualquier tiempo aquí un valor y aquí meto el mismo tiempo y sumo, o sea, existen dos números, no cualesquiera, o sea, hay fórmulas para saber quiénes son estos dos números dado el alfa. Pues me va a dar igual para toda t. O sea, la suma de un coseno y un seno multiplicados por una constante A1 y aquí una constante B1. De hecho, si ya lo escribimos la solución general, que recuerden que la solución general del armónico simple era A por coseno de omega t más phi 0, déjenme ponerle phi 0 mejor, es más usual que lo usen así en los libros, la fase inicial, una constante. Recuerden como yo les dije, que esto realmente son una familia de funciones, porque primero, omega sí está definida, es la raíz de km, de km, y k y m valen algo para un problema específico. Pero ahí phi 0 les dije, por el momento no les he dicho quiénes son, les dije que podían variarlas como sea, y aún así esta cosa iba a ser solución de la ecuación diferencial. Pues resulta que si el solo coseno era igual a A1 por B1, multiplico por A, pues podría multiplicar esta A1 por A, me daría una A1 tilde, y a esta B1 por A, y me daría una B1 tilde, y esta igualdad se sigue conservando. Entonces, muchas veces también pueden llegar a encontrar la solución general a la ecuación del oscilador armónico simple, no solamente como un coseno de omega t más phi 0, o un seno de omega t más phi 0 por una constante, sino una suma de un coseno y un seno sin nada de fase, multiplicado por dos antes que pueden llegar a ser distintas.
Esas son las tres formas en las que se suelen escribir las soluciones de esa ecuación diferencial, pero le digo, dada una forma, hay una relación, o sea, esta función, una vez dado a y phi 0, existe una a tilde y una b tilde con la cual hago que esto sea igual a esto siempre, para todo t. Están en los libros, de las fórmulas para calcular esta a y b para si queremos escribirla de forma distinta. Pero sí, o sea, hay varias formas de escribir la misma función porque al final están usando el mismo, para el mismo t, si yo le meto aquí el mismo t de los dos lados, me va a dar el mismo número, me regresa lo mismo. Pero sí hay varias formas de escribir la función en un sentido algebraico. Pero es la misma función, es decir, para cada t me está entregando al mismo tiempo. ¿Se entendió? Pero yo en lo personal, antes de continuar con eso, la que casi siempre veo es la de coseno. Esta. Esta es la que casi siempre se ve. A coseno de omega t más phi. Pero también se puede encontrar con la de seno, como dijo su compañero, y ya les dije cuál es la relación entre phi y phi prima. O sea, escribir la función o sea, escribir x de t como coseno de omega t más phi o seno de omega t más phi prima, ya les dije cuál es la relación que hay entre esa phi y esa phi prima, para que sigan siendo la misma función, para que sigan siendo igual para cualquier tiempo. Phi prima tiene que ser phi más pi medios. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No sé, duda respecto a esto o otra duda? Les dijimos que un pequeño descanso. O no sé si quieran otra duda respecto a esto. Una duda respecto a esto o respecto a otra cosa que les estaba diciendo. ¿Alguien? El que sí active, por favor, no lo mande por mensaje, active su, su micrófono para decirme. ¿Ninguna? Una a la una, ninguna a las dos, una a las tres. Muy bien, chicos. Les voy a hacer una pregunta y me gustaría que al menos uno de ustedes me respondiera. Y es, más allá de si entendieron, yo sé que muchos de ustedes no saben mucho de cálculo, pero yo les dije que me creyeran que existe algo llamado derivada y que la derivada de ciertas funciones, ciertas expresiones, eran ciertas cosas que escribir. La derivada del coseno era seno, menos seno, no sé qué tanto les dije, etcétera. No tienen que memorizarlo, no es este punto. Lo que sí tienen que memorizar es el resultado final. Es el resultado final, sí, o sea, las soluciones generales son a coseno de omega t más phi. Para el oscilador armónico simple. ¿Qué es el oscilador armónico simple? El cuerpo está atado solo a una fuerza de tipo menos K, de tipo menos KX, solamente, una fuerza conservativa. Y ya vimos que a qué ecuación llegábamos, la despejamos, ¿no? A ver, voy a cambiar de cámara, permítanme. O sea, nuestro problema inicial era que solo había esta fuerza y que teníamos entonces esta ecuación de Newton. Esta es nuestra fuerza y esta es la ecuación de Newton. Y yo les dije, resolvámosla pasando esto para acá y dividiendo entre m. Lo que nos da es a más kx entre m. Y esto es igual a 0. Esa ecuación diferencial se llama la ecuación diferencial del oscilador armónico simple. Ya más allá de que llegamos a esto con física, de ver que eran fuerzas, esto ya pensado abstractamente como una ecuación diferencial, como una adivinanza que te pregunta, a ver, ¿qué función de x la derivo dos veces y luego le sumo la x original, la función original por km me da 0 siempre? Esto ya visto como un problema matemático, se llama ecuación diferencial del oscilador armónico simple. Y la solución general de esto es esto de aquí. Con omega siendo la raíz cuadrada de km. Y le dije, hay más de una solución. Dale cualquier valor a A y dale cualquier valor a phi y va a cumplir esta ecuación. Bueno, habiendo dicho eso, porque me he tardado demasiado, les pido una disculpa.
Voy a terminar la idea que quería decirles. Recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir, yo sí los puedo escuchar si activan su micrófono. Lo que no puedo hacer es ver los mensajes que están escribiendo. Eso sí no lo puedo hacer porque estoy lejos de la computadora. Bueno, voy a continuar con lo que les estaba diciendo ahorita, porque nadie me ha dicho nada. Espero se haya entendido lo del seno. Busquen la identidad, está en Wikipedia y hasta se puede demostrar. Es muy simple demostrar que coseno de phi es igual a seno de phi más pi medios. Y ahí están usando esa identidad simplemente. Bueno, lo que les dije es que aunque ustedes no se hubieran dado cuenta y lo hubieran resuelto de otra forma, ya habían resuelto varias ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial es igual a m por aceleración, o sea, 0 es igual a la segunda derivada de una función por una constante, ya la habían resuelto, pensando físicamente, pero ya la habían resuelto, y recuerden que es el movimiento uniforme de velocidad uniforme. Y la otra ecuación que ya han resuelto, sea como sea, y que más o menos saben demostrar que en efecto esas son las soluciones, es la ecuación para una fuerza constante, como en el caso del peso en la Tierra, ¿no? De la atracción gravitacional de un cuerpo cerca de la superficie terrestre. Sabemos que la fuerza que ejerce es mg, y por lo tanto la aceleración es constante, lo que les estaba diciendo. La aceleración es la fuerza entre masa. Es un movimiento uniformemente acelerado. Velocidad constante, uniformemente acelerado. Entonces, ustedes, aunque no se hubieran dado cuenta, ya habían resuelto dos ecuaciones diferenciales. Estas dos, esta y esta. Las soluciones de estas son estas, y las soluciones de estas son estas. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Pues primero para que se den cuenta que sí ya lo habían hecho antes, no se hagan tontos, no se crean, bromeo. Solo es, tal vez no se dieron cuenta que estaban haciendo eso, esa es la cuestión. Lo que les quiero decir es lo siguiente, y al siguiente punto que voy para terminar esto rápido, es, por lo más rápido que pueda, porque me he tardado más de lo que tenía pensado, es darse cuenta que hasta aquí ustedes no han resuelto nada. Sí, o sea, para el movimiento de fuerza igual a cero, movimiento de velocidad uniforme, es esto. Movimiento de fuerza igual a constante, o sea, puede ser G, nuestra fuerza constante, aceleración constante. Fuerza constante, aceleración constante, son estas. Pero dense cuenta cómo en el fondo, si lo ven desde el punto de vista no físico y matemático, estos son realmente familias de funciones, es decir, es un conjunto de funciones, porque tengo que decir primero quién es B0 y quién es X0. Y aquí tengo que decir primero quién es B0 y quién es X0. Esta no, esta sí aparecía en un principio. En mi función original tengo que saber quién es F0 y quién es M. O sea, esto lo puedo calcular para un problema específico, F0 entre M. Pero sí tengo que decir quién es B0 y quién es X0. Y eso parece mucho a lo que les decía ahorita en el oscilador armónico, donde X de t era igual a por coseno, lo voy a escribir en coseno, me va a permitir escribirlo así. Vean cómo hay dos variables que tampoco están definidas. O sea, muy importante, estas funciones, una vez que le dan un valor a y a phi, una vez que le dan un valor a b0 y a x0, son soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Esta es la ecuación diferencial del oscilador armónico simple. Una vez, recuerden, es fijo, pero arbitrario. O sea, los escogen arbitrariamente, pero una vez que los escogen, pues así los dejan, no los van a mover a través del tiempo. Entonces realmente lo que tenemos es una cantidad enorme de funciones, porque aquí puedo ponerle un B0 que me dé la gana, pues una velocidad inicial que me dé la gana, una posición inicial que me dé la gana, una velocidad inicial que me dé la gana, una posición inicial que me dé la gana, una amplitud que me dé la gana y una fase inicial que me dé la gana. Hasta este momento, yo lo que he encontrado son una familia de funciones, un conjunto de funciones. No he resuelto mi problema. Solo he dicho, a ver, lo que les había dicho en un principio. Mi cuerpo, una vez que abstraigo su movimiento es una función del tiempo. A cada número tiempo, le estoy dando un número posición. Y yo sé que esos números obedecen esta ecuación cuando la fuerza es igual a 0, obedecen esta ecuación cuando la fuerza es constante.